Bueno, los patitos, estamos en esta semana hablando de cuestiones propuestas por uno de los mecenas del canal, lo cual evidentemente nos continúa llevando, aparte de nuestra historia y de nuestras reflexiones acerca del pasado reciente de los vascos y de la situación del nacionalismo vasco, y concretamente referido también al Partido Nacionalista Vasco. Hoy vamos a tratar la vía vasca, un elemento acerca de la dualidad entre la forma vasca de acceder al tema del autogobierno y su actualización siempre completa en la búsqueda de la reintegración flena, lo cual viene referido a la propuesta que ya en origen el Partido Nacionalista Vasco incorporó en su forma de hacer nación, Euskotarrena Berria, Euskadida, y la otra parte, el tema de la autodeterminación. Porque y esto es algo que comentamos en su momento, no sé si en el canal o en versión escrita, acerca del tema del proceso en Cataluña, cuando todavía no había culminado con el mes de octubre de 2017. Hay dos elementos internacionalmente para la creación de un Estado que, evidentemente, no van a hacerse de esa manera. Primero, no va a haber un manual unificado o una teoría unificada, hablando en ciencias, acerca de cómo construir un Estado. De cómo definirlo, sí, pero no para construirlo. Porque ningún Estado, sea grande, pequeño, mediano, quiere instituir una fórmula por la que pueda deconstruirse. Ya sea un Estado consolidado, multiparte, o un Estado independiente que pueda disgregarse internamente, porque es posible disgregar los países. Es posible. Las comunidades siempre son complejas y compuestas, y un Estado, aunque sea desde fuera, se puede ocupar, como se vio con solo dos ejemplos, siglo XX. La Francia Vichy y la República Democrática Alemana. Es posible. Y la división de Corea y de Vietnam, entre el norte y el sur. Por tanto, ningún Estado va a establecer un manual para la independencia. Pero es que además, todos los estados que lo han sido, previamente han tenido una configuración propia para generar una nación que vincule una estructura estatal que le dé cobertura internacional. Por tanto, la idiosincrasia de cada pueblo vehicula un proceso diferente a cada construcción nacional. Por eso, por ejemplo, en el tema europeo se suelen apelar a dos formas de construcción nacional. La francesa, jacobina, desde arriba hacia abajo, o la alemana, aunque tal vez pudiéramos hablar más bien de austro-suizo-alemana. La idea de la confederación, ámbito federal de construcción por agregación de abajo hacia arriba, que vienen establecidos con el concepto de nacionalismo romántico del siglo XIX, antes el ámbito de la ilustración francesa como epígonos de dos formas diferentes de construir un Estado, de construir un país. En lo que es el siglo XX, debemos entender que algunos entendieron el tema de la independencia como un elemento instrumental. Después de los sucesos de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos piensa que los europeos siguen con las andadas que conocieron los estadounidenses antes de ser un Estado en el ámbito de ser parte del Imperio Británico, lo cual resulta curioso porque George Washington fue el artífice desde Norteamérica para la chispa que encendió la Guerra de los 7 Años. Por lo cual, ellos, que además tuvieron bastante que ver con la guerra contra los británicos en 1812-1814, se pretenden luego aislacionistas en el hemisferio occidental, lo cual ciertamente resulta paradójico y pintoresco. Pero el que puede dicta las leyes y dice lo que cree que es oportuno, y por tanto,
tenemos esa situación en la que los estadounidenses, teniendo ya una capacidad que va supliendo al Imperio Británico en los años 20, a pesar de que aparentemente los años 20 es la época dorada, la parte cumbre de su poder territorial, con un cuarto del mundo siendo controlado por ellos, pero ya financieramente el dólar empezó a tener mucha más importancia que la libra esterlina, la conversión al dólar, al oro. Por tanto, ya Estados Unidos empezaba a generar una cierta influencia en el ámbito internacional, cosa que evidentemente se trasluce en la paradoja que entre el año 20 y el año 33, en esos aparentemente 3 mandatos, aunque son 4 presidentes, porque hubo un asesinado, republicanos, aislacionistas, que serán heredados por Trump, curiosamente. Saltando a Nixon, a Ford, a Reagan, a los 2 Bush, saltando todo ese legado del Partido Republicano. Pero cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt termina la Segunda Guerra Mundial, tiene la idea de que estos franceses y estos británicos deben descolonizar sus fuerzas. Deben descolonizar África por completo. Y por lo tanto no pueden tener territorio colonial propio. Los soviéticos, desde un punto de vista diferente, debido a que han hecho los rusos, porque la geopolítica tiene una visión que trasciende los regímenes políticos, los zares blancos, Romanov, los zares rojos, los bolcheviques, los zares negros, los putinejos. Y ahora, la visión geopolítica viene desde el gran juego, la Guerra Fría que hicieron en buena parte de Asia los británicos, entre los británicos y los rusos. Por eso, por ejemplo, en el Valle del Panjshir, en la zona de Afganistán, hay un pequeño estrecho puente de tierra que conecta lo que es Afganistán con China, impermeabilizando la zona del Raj británico de contacto directo con el espacio ruso. Y luego, evidentemente, hubo zonas colchón, como por ejemplo Irán, en la parte sur, en el tercio sur, por decirlo de alguna manera, estaban los británicos en la costa con el tema del petróleo, en el tercio norte estaban los soviéticos, y antes los rusos. Está hablando de los soviéticos pensando en 1941, cuando se produce la invasión conjunta, pero previamente los rusos habían ocupado ese espacio. Ya la zona central, en la zona de Teherán, pues estaba más o menos el ámbito persa, luego el ámbito iraní. Con lo cual, ahí tenemos asuntos de larga duración y los rusos y luego los soviéticos querían una penetración en aquellos lugares donde, por ejemplo, en 1884-1885, en Berlín, los rusos llegan tarde al reparto porque habían estado en la colonización interior, la de Siberia, la cruzada terrestre. Y por lo tanto, cuando intentan coger Djibouti, que iba a ser la nueva Moscovia, pues los franceses, los italianos tenían más prestancia a la hora de estar por esa zona y no consiguieron nada. Por tanto, para ellos tener una beta de penetración en África, necesitaban una fórmula que dejara los territorios libres para poder ellos entrar en ellos. ¿Cómo se puede hacer? Nosotros no tenemos ningún interés en esto, pero hermanos proletarios, negros, estamos aquí para luchar a vuestro lado, codo con estos malvados capitalistas, imperialistas. ¿Veis? Pues nosotros nos hemos librado en la madre patria de todo esto y hemos fundado la patria del obrero y del proletario. Bueno, pues con ese esquema, con ese discurso, después de la Segunda Guerra Mundial, haciéndose las víctimas de ¡ay, pobrecitos! El día 22 de junio del 41 nos metieron en una guerra sin nosotros quererlo, en la patria de la paz universal y de toda la tranquilidad del mundo. Nos vinieron los alemanes y nos invadieron en nuestra casa. Prácticamente como os han hecho a vosotros, ¿verdad, queridos amigos africanos? Entonces, ¿veis? Somos vuestros amigos. Simplemente tenéis que deshaceros de toda esta pléyade de europeos y, bueno, luego nosotros vendremos con el ejército rojo y un poquito de rublos por aquí, pero tranquilos. Sé que vosotros no podéis llevar vuestras materias primas bien, pero nosotros tenemos experiencia y por lo tanto vamos
vamos a estar nosotros al cargo de todo eso para vuestro beneficio. Por tanto, ahí estaba la lucha dentro de la Guerra Fría, en donde la autodeterminación de los pueblos era una autodeterminación para estar en el campo de los buenos, del campo socialista. Y por tanto, ahí estaba un problema que se pudo testar en Cuba en el 59, en Argelia en el 62, en el ámbito de Vietnam, lo cual, evidentemente, con la beta de que Vietnam, por ejemplo, empezaron a tener claro que el hecho nacional tenía mucha importancia, como lo había tenido en el fondo, en el tema soviético desde el 41 al 45, destruyendo buena parte del discurso y propaganda que habían tenido previamente, incorporando la madre patria, algunas figuras que habían desaparecido del panteón teológico del país, asentándose un poquito en la iglesia ortodoxa, lo cual evidentemente chocaba con el marco de internacionalismo marxista-leninista. Pero las necesidades hacen que haya virtud y por tanto ahí tenemos ese marco general en donde trataba de decir el tema de la autodeterminación. Y nosotros, los vascos, no podemos ir directamente a una votación en un día en el que se juegue absolutamente todo, completamente todo, a una votación en donde haya una pregunta de ¿quiere usted que el País Vasco sea independiente, sí o no? ¿Por qué? Porque eso sería poner en solfa todo el legado de sedimentación del país que ha tenido un desarrollo gradual. Evidentemente, es posible hacerlo. Pero hay un pequeño detalle. La autodeterminación es algo que luego voy a explicar otro elemento, pero digamos que la autodeterminación, como votación, debe incorporar el antes, el durante y el después. No solamente es un día en el que se vota, sino que hay que preparar no solamente a la sociedad, sino los instrumentos legales para la capacitación de llegar a ese día de la votación en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, las votaciones se hacen para ganarlas. Y no solo eso, sino que después hay que hacer el tránsito desde el hecho de la votación con la decisión que se haya adoptado para transmitirlo al ordenamiento jurídico político y debe de, en cualquier caso, en cualquiera de los casos posibles, de las posibles respuestas que se puedan emitir, porque no solamente puede ser sí o no, también puede ser una respuesta múltiple de 3, 4, 5, 6 posibles respuestas. Cualquiera de ellas deba de estar posible dentro de las variantes que pueda ofrecer el sistema jurídico político. Es decir, ser viables para su aplicación. Y eso requiere un trabajo muy duro, que es mucho más que simple y llanamente ir al día de la votación, meter la papeleta en la urna y ya está. Además de los procesos que suelen ser habituales de garantía del tema del censo, de la limpieza del procedimiento, cosa que en principio ya nos hemos acostumbrado porque esto tiene que ver no solamente con los referéndums, sino también con cualquier elección a cualquier nivel, ya sea municipal, foral, nacional vasco o estatal o europeas. Esto es evidente, debería de serlo, pero evidentemente además está el hecho de que de la autodeterminación no se puede ir a la foralidad. Pero de la foralidad sí se puede acabar yendo a la autodeterminación de alguna manera. ¿Qué es la foralidad? La foralidad es el hecho nacional vasco en su síntesis jurídico-política. Algún que otro vídeo tenemos sobre el tema de la foralidad y, a fin de cuentas, cuando en algún momento trataron de contraponer autonomía, autogobierno con foralidad. La foralidad es autonomía, autogobierno, desde el momento en el que en el siglo X, no, más bien en el siglo XI, empieza a haber una serie de chispazos de cristalización a nivel de trascendencia en lo documental de elementos forales, de que la foralidad es no solamente cómo se hace la ley, sino también la ley en sí misma, o no solamente la ley, sino también cómo se hace la ley. Es decir, que no solamente la ley que sea buena, sino que la forma de adoptar esa ley haya sido no solamente democrática, sino también justa a la hora de establecer un tracto democrático que, por ejemplo, ahora, a nivel de juntas generales, tenemos un esquema parlamentario que no es recogido por la definición de ley, porque las juntas generales en principio no hacen leyes, pero sí hacen el mismo trayecto legislativo
que las propias leyes y por lo tanto los componentes, por ejemplo, ligado al tema de Hacienda, al tema del concierto económico, tienen el mismo desarrollo legislativo que una ley, por ejemplo, del Estado en el Congreso de los Diputados. Y por eso, conceptualmente hablando, es exactamente lo mismo. Aunque los españoles, desde el punto de vista jerárquico, no tengan sino escrúpulos a la hora de reconocer que las Juntas Generales pueden hacer el tracto legislativo completo. Y por lo tanto, ya cuando en el siglo XIII nos encontramos con escritos que ya van perfilando este elemento de costumbre, derecho natural, derecho constitucionario, a la hora de culminar a mediados del siglo XV con el Fuero Viejo de Vizcaya, y en el siglo siguiente, en el primer tercio del siglo XVI, nos encontramos con el Fuero Nuevo, una compilación ya muy bien elaborada, muy bien estructurada, que establece el tema de la hidalguía universal de manera específica, que establece no privilegios, no establece un fuero como podría ser el fuero de Estella o el fuero de Huesca, unos privilegios para una ciudad, un reglamento específico para determinados individuos, sino es un código normativo acerca de la convivencia, es una constitución, aunque no tiene ese nombre, pero a veces solemos tender a pensar que lo de 1215, el ámbito de Inglaterra, el acuerdo para que los notables acepten a Juan sin tierra, es una constitución. Tenemos la idea de que puede ser, y no entendemos que el Fuero Nuevo de Vizcaya pueda ser una constitución, que luego se amplía el concepto con el pacto entre Villa Santa Iglesias en 1630, el Acuerdo de Concordia. Por tanto, se va sedimentando una serie de acuerdos de tránsito normativo, legislativo, a la hora de configurar ese espacio del Señor de Vizcaya, que no culminará hasta su desaparición en 1876. Y por tanto, ahí tenemos un desarrollo que va permeando el tema del derecho civil foral, que no es código napoleónico, sino es algo distinto, propio, que permeará en Guipúzcoa, en Álava, sobre todo en el Valle de Ayala, que tendrá su importancia a la hora de configurar un espacio al oeste de Navarra, para el espacio de las zonas vascas, que tiene su importancia a la hora de, en el siglo XIX, pues tener ese choque brutal con el naciente nacionalismo español, pero con la lucha siempre constante, y incluso en los peores momentos ha habido un hilo de foralidad, de residuo foral, en donde la lucha de siglos, de generaciones, ha permitido una continuidad desde hace 1000 años acerca de este sistema, que no es algo perfeccionado en un momento dado, sino que va actualizándose. Es vivo, es algo que se pega al hecho nacional en cada momento. Por eso, quien hace la transición suele ser la institución encargada de velar sobre la regulación de estos procedimientos, como por ejemplo es la Junta General, las Juntas Generales, y derivado el Ejecutivo, que es la Diputación Foral. Y por eso, a lo largo del siglo XIX, lo que se quiere primero es atacar el fuero directamente para impedir la creación de estas normas, y después se trata de eliminar estos instrumentos jurídico-políticos, estas instituciones, hasta el punto de que en 1876 lo que quieren hacer es quitar, y las quitan, las Juntas Generales para que no se puedan reunir para hacer leyes. Y permiten establecer un marco general donde haya una diputación a la que, por ejemplo, Sabino Arana, en 1898, con unos 4.500 votos en Bilbao, entrará como uno de los 11 diputados de ese ámbito. Será más o menos una concepción la que se tenga de la Diputación como actualmente sobre un pleno municipal, en donde los concejales están en el pleno y de ella surge el gobierno. Algo así. Pero evidentemente el ámbito de la Diputación respecto a las Juntas Generales, el concepto era otro. Las Juntas Generales era el Parlamento, y de ella surgía una delegación para los asuntos más importantes, porque no se podía reunir el pleno de las Juntas Generales
por la dificultad, pongamos en el siglo XIV, XV, XVI, debido a las comunicaciones, el terreno, todas estas condicionantes que son muy importantes, pues evidentemente tuvieron la evolución de hacer un extracto de ese pleno, de esas juntas generales, en el ejecutivo, que era el gobierno de ordinario del territorio foral. Y por tanto, en el siglo XIX intentaron romper ese esquema y evidentemente la salida fácil era haber tirado eso por la borda y haber simple y llanamente hecho como, entre comillas, el resto de los países normales a la hora de establecer la autodeterminación, la independencia, sin contar con el pasado, el legado de lo jurídico-político del país. Esto no me parece sano ni justo, porque evidentemente las circunstancias y vicisitudes de cada país son el acervo cultural propio que permite avanzar en la construcción endógena de una nación propia y distinta. Es lo que le da sabor, lo que le da color a un país distintivo, un país propio. Por tanto, todo eso se configura en proyectos que a lo largo del siglo XX encontramos con el intento de Sota y Aburto en el 17-19 para un estatuto propio, el Estatuto de Estella de 1931-32, que debe reconfigurarse con el Estatuto de las Diputaciones a través de Eusko Ikaskuntza, el referéndum del 33, luego el tracto referido a el ataque al concierto económico de 1934, pero que culmina en 1936 con el Estatuto de la época de la guerra, pero aplicado durante 9 meses sobre un terreno exiguo, pero estuvo ahí en vigor, y luego en todo el trayecto de la dictadura, el exilio, hasta poder tener el Estatuto de Guernica de 1979, con el reconocimiento de la foralidad del año antes en la Constitución con la disposición adicional primera, la derogatoria segunda, tan importante, para derogar esas dos leyes derogatorias de 1876 y 1839. Por lo tanto, ahí la vía se va construyendo con una serie de jalones, de piedrecitas, que van avanzando poco a poco para generar un espacio de coprosperidad dentro del ámbito vasco, con reconocimiento del hecho foral, del concierto económico, pues tratar de avanzar. Evidentemente la actualización debe hacerse en base a las leyes. Torcuato Fernández Miranda hablaba en 1975-76, para el caso del Estado español, transitar de la ley a la ley, lo cual llevó a hacer esa ley de reforma política, que fue sometida a referéndum en ese año 1976, evidentemente con el condicionante de que se convertiría en la octava ley fundamental del régimen franquista para transitar hacia lo que luego sería la elección constituyente de 1977 y la Constitución de 1978, lo cual hacía una suerte de derrumbe del tejido orgánico, de la democracia orgánica franquista, para construir otro elemento distinto que pudiera ser reclamado tanto por los que habían sobrevivido a la Segunda República, teniendo en cuenta que el esquema pudiera tener cierta parecibilidad al hecho de la Constitución del año 31, y los franquistas pudieran decir es la derivada natural del esquema construido a través del ámbito franquista, a través de la ley de reforma política, que es la octava ley fundamental del reino. Y por tanto, era un espacio común que abrigaba el abrazo de buena parte de lo que en 1978 constituía el corpus de la sociedad española. Ese concepto de unificar amplias zonas, evidentemente eso está en otros escenarios jurídico-políticos del ámbito europeo y mundial. Por tanto, ahí es donde pueden hallarse espacios comunes. Y creo que la foralidad, el autogobierno, el hecho nacional vasco, es ese marco en donde hay que ensancharlo, hacerlo más amplio, profundizarlo. En un momento dado, en el comienzo, en el tercio primero del siglo XIX, el señor Espartero, con toda su cara, sacó un decreto
creo que fue en 1841, paralelo al llamado Pacto Foral, es decir, la ley paccionada de Navarra, que no era paccionada sino hasta la interpretación a finales del siglo XIX, sobre todo después del Tejada Baldosera de 1877, referido al tema de las aportaciones, que tendrá tanta importancia el 28 de febrero de 1878 con el surgimiento del Concierto Económico Vasco. Y por tanto, ahí tenemos un asunto interesante, porque Espartero dijo, y esto que ha sido tan bonito, tan interesante, tan histórico como es el pase foral, que era que se obedece pero no se cumple, es decir, que era una especie de recurso de inconstitucionalidad previo, es decir, que si una ley se aprobaba en Madrid y era considerada evidentemente contrafuero, pues cuando llegaba esa ley a la frontera, porque la aduana estaba en el Ebro, no estaba en la mar, era territorio de puertos libres. Las mercancías llegaban a territorio vasco sin ningún tipo de peaje impositivo referido a Castilla. Por tanto, había el libre comercio en el ámbito exterior. Eso, evidentemente, era contrario al ámbito de tener un mercado cautivo para las industrias vascas, cosa que en el siglo XIX empezó a ser ciertamente interesante porque los mercados internacionales estaban más o menos cerrados con el tema del libre cambio, pero también el proteccionismo de algunos países, por lo cual las coyunturas concretas condicionan a veces la política en concreto. Y por lo tanto, ahora, por ejemplo, no se vería eso por las técnicas, por la forma de ejercer el comercio y la economía en el ámbito de la Unión Europea, teniendo un mercado interior tan grande como es el ámbito de toda la Unión Europea. Pues evidentemente ya los asuntos son distintos y la mentalidad debería de ser distinta. Pero como decía el señor Espartero, dijo, el pase foral era maravilloso, pero ya está obsoleto. Ya no tiene ninguna viabilidad, no tiene ningún sentido. Simplemente lo justificó con un panfletillo de tertuliano que diríamos actualmente. Por tanto, hay que tratar de reivindicar el hecho de que había un sistema jurídico propio dentro del marco foral, que existía este pase foral, que había la posibilidad de la restauración foral plena a través de todos estos instrumentos, a través de la disposición derogatoria segunda de la Constitución, amparada después también en la disposición adicional primera de la Constitución, que es posible un pacto político que pueda tener la figura de un estatuto nacional vasco a la hora de establecer esta maximización del autogobierno de los vascos, ya sea de un territorio a 3 territorios históricos o a 4, incorporando el ámbito de Navarra con cada cual de los 4 territorios con personalidad jurídica, porque, digamos lo claro, Cantabria y Vizcaya tienen más o menos el mismo nivel competencial. Estoy hablando de los territorios históricos. La Araba actual tiene más o menos igual nivel competencial que La Rioja actualmente. Y eso que estoy hablando del territorio histórico, no lo que tienen encima del nivel competencial a nivel comunidad autónoma, sino de la Diputación Foral de Araba. Y la Diputación Foral de Navarra, aun siendo parte de la Comunidad Foral de Navarra, tiene ella más competencias y más capacidad de acción y de organización que la Diputación Foral de Aragón. Y por tanto, incluso cuando hubiera un hecho nacional a 4 territorios, la Diputación Foral de Navarra seguiría teniendo más capacidad de acción que la Diputación Foral de Aragón, si es que quieren ser forales, porque la reivindicación está ahí, pero yo no creo que vayan a llegar sino a Diputación General de Aragón, que es lo que hasta hace no mucho eran el gobierno de Aragón. La Diputación General de Aragón se suelen llamar así, y tiene que ver por la historia de la vinculación que tenía Navarra con Aragón hasta el ámbito de Petronila y después con Ramón Berenguer IV y todo aquello que es historia. Es pasado, pero el pasado siempre es interesante a la hora de configurar el presente. Ese presente que habla del avance del reconocimiento nacional a través del día a día, de unas políticas que se hacen sosegadamente, soterradamente, de manera poco glamurosa, pero que se debe hacer siempre con claridad de ideas. Y siempre avanzando, y siempre buscando, no un titular, no un día, una fotografía en el que se transite de un modelo a otro, sino hacerlo poco a poco,
con solidez, con una consolidación práctica en donde la asunción de todas esas capacidades se vayan metabolizando en la sociedad y en el tránsito de un escenario a otro sea asumible y asumido y se pueda hacer con la solidez de crear un estado, de estar dentro de una nación que se pueda crear desde el punto de vista de alguien que es capaz de autosustentarla. ¿Mm? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que más o menos he tratado de explicar lo que quería. Y así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gilpian.